Cuando uno habla de Agustín Carstens, uno invariablemente genera la imagen de un hombre confiable, un hombre con una formación impecable como economista, un hombre que ha tenido una trayectoria pública nacional e internacional que le ha dado un gran prestigio a nuestro país, porque es un hombre prestigiado, conocido y reconocido en muchos lugares del mundo. De hecho, él ha formado parte de un grupo muy importante que el Aspen Institute tiene desde hace algún tiempo, en donde reúne una vez al año a los principales líderes de la economía para hablar de la economía mundial. Y pues es un grupo muy exclusivo por la calidad de quienes acuden a estos encuentros. Ahí ha estado, por supuesto, en el pasado Agustín Carstens como parte de ese grupo selecto de los economistas que tienen pues más prestigio y más renombre internacional. En México, creo que lo que muchas veces queremos los mexicanos es gente confiable en puestos clave, que nos den esa seguridad de que en esas posiciones tan sensibles hay personas, mujeres y hombres, que tienen no solo esa formación intelectual y académica, sino también esa conducta ética y ese compromiso en su vida pública y privada. Bueno, pues una de esas personas es Agustín Carstens, por eso hoy nos da muchísimo gusto recibirlo como parte del programa inaugural del Aspen Institute México. Agustín, señor gobernador, tiene usted la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada quisiera agradecerle a Juan Ramón de la Fuente por su amable invitación a este evento. Como él bien dijo, estoy familiarizado con el Aspen Institute. Llevo ya más o menos unos 10 años, no yendo todos los años, pero sí me han invitado, ido varias veces a Aspen a este foro del World Economy, y puedo decir que pues es un foro de altísima calidad y que pues realmente para mí en lo personal y en lo profesional ha contribuido muchísimo. Quisiera saludar y agradecerle también a Walter Isaacson por ese apoyo que siempre le da a ese programa, y bueno, pues obviamente por haber facilitado que el Aspen Institute se mueva a México. Creo que, digamos, un poco como he estado involucrado en las discusiones de la economía global en el Aspen Institute, creo que es una buena manera, un buen lugar donde iniciar mis comentarios. Como ya les dije, pues hace unos 10 años más o menos empecé a ir, era alrededor del año 2000, inicios del ciclo, de este siglo, y ha sido realmente muy interesante cómo la temática en esos eventos ha ido evolucionando. Yo me acuerdo de las primeras reuniones que teníamos por ahí del año 2002, 2003, pues todavía un tema que dominaba mucho la discusión era la situación de los países emergentes. De hecho, pues México inició en 94 con un proceso de crisis, pero después hubo la crisis asiática, hubo la crisis en Rusia en 98, y después hubo crisis en Sudamérica con Brasil y Argentina. Entonces, de alguna manera, como que el debate siempre era los representantes de los países emergentes, primero pues entender un poco de las patologías, por decirlo así,
de economías emergentes, y bueno, también dándonos muchos consejos sobre qué es lo que deberíamos de hacer para, pues de alguna manera, establecer mejores prácticas y para que nuestras economías se volvieran confiables y pudiéramos entrar en un proceso de estabilidad económica, que es una condición necesaria pero no suficiente para que haya crecimiento económico. Pasando los años, lo que fue muy curioso es que de alguna manera los papeles se invirtieron, porque empezando en el año 2008, pues realmente las crisis empezaron a surgir en los países avanzados. Y realmente pues no hay dos crisis que sean exactamente las mismas, no, cada una tiene sus particularidades, obviamente los países son diferentes, las instituciones políticas son diferentes, pero cuando menos desde un punto de vista científico, digamos, a nosotros los economistas, aunque para muchos no les parezca, pues nos gusta considerarnos científicos, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, pues sí se puede hacer un esfuerzo por tratar de identificar cuáles podrían ser las causas de las crisis. Y bueno, pues siempre fue muy interesante discutir si estas se estaban manifestando en los países avanzados. Y bueno, sin duda yo creo que sí hay un terreno común ahí. Nosotros lo hemos aprendido pues por el camino difícil, pero al fin del día cualquier crisis financiera es el resultado de desbalances financieros que muchas veces pueden ir generando en el tiempo. Muchas veces se van generando sin que uno se dé cuenta de ellos, pero terminan en una situación donde las finanzas públicas se cuestionan, la estabilidad de la moneda se cuestiona, las autoridades tienen que hacer cosas anormales para estabilizar la circunstancia, y por lo general pues generan costos sociales bastante altos. Digamos un poco, sin obviamente tratar de establecer un paralelo exacto, ¿no? Pues de alguna manera la fuente de la crisis en 2007 pues fue la debilidad del sistema financiero en los Estados Unidos. Y eso, bueno, y a su vez, como muchos otros países siguen el liderazgo de Estados Unidos, pues esas prácticas financieras se empezaron a generalizar. Y realmente, cuando menos desde un punto de vista de autoridad, una cosa que es muy importante es siempre estar pensando de manera proactiva por dónde va a venir la siguiente crisis financiera. Digamos, aquí tenemos a dos brillantes doctores, el doctor Narro y el doctor de la Fuente, y déjenme simplemente, con su permiso, decirles que las crisis bancarias son algo muy similar a las muertes que se presentan por alta presión. Y ahí ustedes me podrían corregir, pero creo que en Estados Unidos a la alta presión le dicen the silent killer. Bueno, pues es algo muy similar a lo que pasa en el sistema financiero. Realmente si uno se remonta al año 2003, 2004, 2005, 2006, en Estados Unidos pues todo iba muy bien. Realmente las tasas de interés estaban a niveles extraordinariamente bajos, había un altísimo crecimiento, muchas familias estaban recibiendo crédito por primera vez, había un boom en el sistema hipotecario, los precios estaban muy altos de las casas, eso permitía mayor apalancamiento de las gentes, compraban más, realmente pues aquello se veía que era
un nuevo paradigma en el cual pues muchas de las precauciones que normalmente uno debe de tomar pues no se toman. Y realmente pues incluso cuando uno hablaba con las autoridades de los Estados Unidos, ya más al final ya no se sentían tan contentos, pero al fin del día pues las vulnerabilidades en el sistema se fueron dando sin que hubiera una manifestación clara, ¿no? Por ejemplo, crisis más tradicionales como las que hemos tenido en México, donde primero pues hay altísimos déficits fiscales, después hay déficit en la balanza de pagos, hay inflaciones muy altas, etcétera, etcétera, pues como que dan mucho más señales con anticipación, pero en el sistema financiero, pues la verdad es que antes de que truene el asunto, pues todo el mundo se siente muy bien, porque el crédito está creciendo, la economía está creciendo, y después lo que se necesita es que haya un choque o haya una perturbación, y que así casi como un cisne negro, ¿no? Y que eso empiece a detonar pues problemas y se genera un efecto dominó que pues obviamente termina siendo muy perverso. Sin duda, lo que fue nuevo en la época de 2008-2009, pues lo que realmente sorprendió fue el alcance global de la crisis. Yo creo que una de las cosas que sorprendió de manera muy importante fue el grado de interconectividad del sistema financiero mundial, también del altísimo grado de apalancamiento que se ha dado y se ha venido dando en sistemas, en la parte del sistema financiero regulado y en el no regulado, y esa combinación de interconexión con facilidades muy amplias de apalancamiento, pues es lo que generó una gran vulnerabilidad en todos los sistemas financieros y que pues no nada más el problema radicó en pues obviamente la manifestación de la crisis misma, sino que también pues son costos pues que la sociedad va pagando por un tiempo relativamente largo, y parte de esos costos también son derivados de que cuando hay una crisis, y es una crisis no esperada, también toma tiempo para que las autoridades tomen las decisiones adecuadas para estabilizar la situación. Y en muchos de los países avanzados, a partir de 2008, la respuesta inicial pues igual contribuyó más a desestabilizar que estabilizar. Y generan también consecuencias que perduran en el tiempo y que al día de hoy todavía no vemos el fin de esa circunstancia, ¿no? Por ejemplo, pues una de las cuestiones es que la mayoría de los países avanzados pues tomaron políticas fiscales y monetarias muy agresivas. Ciertamente eso contribuyó a resolver, además de intervenciones muy puntuales, la fragilidad de las instituciones financieras, pero por otro lado se crearon debilidades de orden más macroeconómico y más tradicional, como pues desequilibrios fiscales, que se empezara a hablar de problemas de deuda pública en países avanzados, y también pues al tomarse políticas monetarias altamente poco convencionales, pues eso también generó toda una serie de problemática de la cual todavía no salimos. De hecho, un paralelo que es interesante, pues es que, por ejemplo, dado la historia de México, pues nosotros de alguna manera sabemos que cuando hay una crisis de esta naturaleza, pues sí lleva entre 7 y 8 años de salir de ella. Entonces muchas de las cosas que se discutían en Aspen es cuánto va a durar la crisis, y mucha gente diría, pues va a durar 3 años. De hecho, muchas de las respuestas fiscales era,
vamos a impulsar la economía 3 años fiscalmente y después se va a estabilizar la economía y el sector privado ya va a seguir con el crecimiento y pues por eso podemos tomar ahorita medidas contracíclicas. La realidad es que pues ya estamos en 2014, ya van 6 años y todavía no podemos declarar que el periodo, esta etapa de crisis ha sido superado, ¿no? De hecho, pues todavía estamos en una circunstancia donde el Federal Reserve tiene que deshacer pues una política monetaria altamente expansionista, donde todavía se tiene que terminar de estabilizar las finanzas públicas. En Europa, pues realmente se puso en cuestión el régimen cambiario que tenían, que es de una moneda única, y ahí se cuestionó pues si puede sobrevivir una moneda única con un solo instrumento de coordinación, que es la política monetaria, cuando no hay coordinación necesariamente o reglas claras y suficientemente fuertes en lo fiscal y en lo bancario. Europa se ha venido moviendo en esa dirección. Últimamente, de hecho este fin de semana el viernes pasado hubo buenas noticias sobre la unión bancaria en Europa, pero digamos es un proceso en marcha, ¿no? Y es un proceso en marcha que está teniendo repercusiones sobre pues todos los países del mundo. Y aquí déjenme pasarme ahora a países emergentes. La realidad es que pues sí, ciertamente en un principio la crisis de 2008 agarró a los países en una muy buena circunstancia. La verdad es que no teníamos, la gran mayoría de los países emergentes no teníamos desequilibrios macroeconómicos importantes y parte muy significativa para ello era precisamente el hecho de que nosotros ya habíamos pasado por esos problemas y habíamos aprendido nuestra lección. En un principio, pues entonces las secuelas de la crisis no fueron tan notorias. Sin embargo, conforme ha venido avanzando el tiempo, pues es mucho más difícil decir que estamos completamente separados, países emergentes y avanzados. De hecho, uno de los temas que ahorita le está afectando a muchos países emergentes es precisamente que la desaceleración económica y sobre todo las medidas correctivas que están tomando los países avanzados están afectando el crecimiento económico mundial y están limitando el crecimiento de las economías emergentes. Hoy todavía, de acuerdo al Fondo Monetario, estamos entre 0.75 o un punto porcentual creciendo por debajo del PIB potencial en economía mundial. Y eso sin duda pues, se refleja en todas las economías, pero ahí también entran las economías avanzadas, emergentes. Entonces, digamos, es muy difícil pensar que cuando países que representan quizás cerca del 50% del PIB mundial estén en una situación de debilidad, que eso no afecte al resto de los países emergentes. Hoy por hoy, por ejemplo, el hecho de que Europa, Estados Unidos estén en un proceso de consolidación fiscal, que en Estados Unidos haya un gran esfuerzo de normalización monetaria, pues eso implica también pues vientos en contra para países emergentes. Y de hecho, pues hay algunos países emergentes que han entrado a una situación más compleja, parte porque después del 2008 de alguna manera declararon victoria, pensaron que tenían más grados de libertad de los que realmente tenían y no cuidaron sus fundamentos económicos. Entonces eso vino generando una cierta debilidad y al día de hoy ya hay algunos países que han tenido que hacer ajustes macroeconómicos bien importantes. También otro tema que se ha sumado y que ha dificultado la situación
de los países emergentes es el hecho de que China, que es un país muy importante y que ha sido un motor de crecimiento muy significativo, sobre todo después de 2009, generó también excesos desde su punto de vista macroeconómico y han tenido que reducir, contener su economía y han pasado de crecer de tasas de más de 12% a tasas entre 7 y 7,5%. Eso, al fin del día, dado su tamaño y el bajo crecimiento en las economías avanzadas, ha hecho que los precios de muchas mercancías bajen, y eso también le ha pegado a algunos países emergentes. Entonces, la realidad es que los países emergentes, si bien en un inicio pues salimos relativamente bien librados de las primeras manifestaciones de la crisis, pues sí tenemos retos muy importantes hacia adelante. Y yo diría que los principales retos, o el principal reto es, yo lo diría de la siguiente manera, es cómo se puede acelerar el crecimiento económico sin poner en riesgo la estabilidad financiera de nuestros países. Porque al fin del día yo creo que eso es el reto general que están viviendo los países emergentes. Estamos viviendo una época de menor crecimiento económico, en gran medida por lo que está pasando por afuera, y también las correcciones de las políticas de afuera están generando cierto grado de turbulencia, sobre todo al ir empezando a salir de periodos de tasas de interés externas históricamente bajas y que van a empezar a subir. Entonces, ¿cómo los países emergentes no nada más pueden preservar, sino acelerar su crecimiento, pero a la vez también enfrentar un escenario donde puede haber tasas de interés más altas a nivel mundial? Y yo creo que al fin del día son 3 factores clave los que los países emergentes se tienen que fijar. Uno es que se tienen que mantener los fundamentos macroeconómicos muy fuertes. Es decir, hoy no hay lugar para fundamentos económicos débiles. Esto quiere decir inflaciones bajas. Ya me pongo, ahí asumo la responsabilidad que le toca al Banco de México. Es afortunado que hoy la inflación ya estuvo, la primera quincena de marzo ya fue 3,89, entonces ya el shock inicial de las reformas fiscales de 4,63 se ha venido superando y estamos a 3,89, ya estamos debajo del techo de nuestra banda de referencia, lo cual pues creo que es una muy buena noticia. Por otro lado, el otro tema es de que se tiene que preservar la deuda pública a niveles sostenibles. Y en este campo también el gobierno ha hecho esfuerzos y ha hecho compromisos claros, sobre todo a través de la ley de responsabilidad hacendaria, en la cual pues sí tiene planes a mediano plazo, pero todos en un entorno de mantener la deuda pública a nivel sostenible. Y de hecho estará en México incluso tomando la definición más amplia por debajo del 40% del PIB. La otra pues es preservar muchísimo en el tema de la estabilidad del sistema bancario. Y ahí regreso al tema de la alta presión del silent killer. Pues ahí tenemos que ser nosotros autoridades y los banqueros mismos muy prudentes en la manera en que se va expandiendo el crédito. La verdad es que en México sí hay mucho espacio para que el sistema bancario haga una mayor contribución al crecimiento económico, pero se tiene que hacer también con mucha prudencia. Entonces ese aspecto creo que también es de altísima prioridad. Y yo creo que en esta cuestión de mantener los pilares macro fuertes, pues creo que México está relativamente bien. Después, el segundo gran pilar es sobre todo mantener la fortaleza del sector externo y tener la capacidad
de enfrentar de choques del exterior. Y son choques que van a venir fundamentalmente o pueden venir de precios de algunas mercancías y también podría ser a través de reasignación de portafolios. Aquí, esa fortaleza, ¿cómo se construye? Y aquí también yo creo que México está bien posicionado. Primero, tener un régimen cambiario de flotación que esté sustentado en fundamentos económicos sanos. Y realmente yo creo que ese ha sido el caso. En los últimos, por ejemplo, 2 o 3 meses que ha habido cierta volatilidad, el peso ha estado bastante bien comportado, de hecho se ha apreciado prácticamente contra todas las medidas de países emergentes. Y de hecho también, si uno analiza el riesgo soberano, también el riesgo soberano en México se ha venido comportando bastante bien. El segundo componente también es tener flexibilidad en las tasas de interés. Realmente, pues ese es un punto que es muy importante, sobre todo en un entorno donde pueda haber ajustes de portafolio. Un tercer elemento es tener reservas internacional altas, y ahí pues también tenemos hoy al día reservas internacional históricamente altas. Además, tenemos una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 73,000 millones de dólares, que es dinero que es de los pocos programas que tiene el Fondo Monetario que le da a los países bien comportados. Es decir, el Fondo Monetario ve que un país tiene un programa macroeconómico sano y para que pueda enfrentar choques del exterior les ofrece esta línea. Y también sirve para que el país mismo se esfuerce por mantener ese papel. Entonces es un buen vehículo para que los países preserven su fortaleza macroeconómica. Entonces, tomando en cuenta la línea de crédito flexible y las reservas, pues tenemos más de 250,000 millones de dólares de parque, lo cual creo que es bastante importante. Y por otro lado, también yo creo que tanto el sector público como el privado han cubierto bien sus necesidades de financiamiento, han aprovechado bien estas circunstancias de tasas de interés históricamente bajas, han ampliado los plazos, entonces no parece ser que haya necesidades de financiamiento de corto plazo que pudieran ser desestabilizadoras. Y por último, el tercer pilar, pues es realmente encontrar maneras de cómo estimular el crecimiento económico sin perder la estabilidad macroeconómica ni la fortaleza de la balanza de pagos. Y eso pues, nos lleva a las reformas estructurales. Obviamente aquí en México pues ya todos estamos embuidos en el tema de las reformas. Obviamente yo siento que ha sido una gran oportunidad para México, ha sido un gran logro para México haber avanzado en esta dirección, pero incluso cuando uno va a foros como el G20, ahora que fue la reunión en Sydney, pues el gran compromiso que se hizo es estimular el crecimiento mundial por 2 puntos porcentuales en los siguientes 5 años y saber que pues básicamente lo que se está buscando en los demás países del G20, pues México ya en gran medida lo ha hecho. Entonces realmente ese sí es un factor muy significativo, es un factor que básicamente cambiando la estructura de la economía mexicana la vamos a hacer más competitiva, vamos a aumentar la productividad, deberíamos aumentar la productividad total de los factores en México, eso debería de llevar también una mejor distribución del ingreso. Entonces realmente yo pienso que la tarea que queda es obviamente que las leyes secundarias salgan bien, salgan sólidas, terminen mandando las señales correctas y los incentivos adecuados y después que haya un buen proceso de implementación. Entonces, yo diría que esto es pues un poco así como el mapa que deben seguir los países emergentes
para navegar en esta época de bajo crecimiento mundial con el potencial o la potencialidad de inestabilidad financiera. Y bueno, pues para países como México creo que tenemos un horizonte bien planeado, tenemos un plan, yo creo que ese plan tiene mucho potencial hacia adelante. También el camino no es siempre lo suave y terso que uno quisiera, pero en términos generales yo creo que la dirección que estamos tomando es la adecuada y yo espero que sea cuestión de tiempo en que estas medidas que hemos tomado empiecen a generar señales mucho más claras y convencernos, sobre todo a nosotros los mexicanos, de que tenemos un muy buen futuro hacia adelante. Muchas gracias.